por definición estamos diciendo de que son derivados aldehídicos o cetónicos de alcoholes polihidroxilados. Entonces, la presencia tanto del grupo funcional alcohol como el grupo funcional aldehído o cetona en su estructura permite que el carbohidrato pueda manifestar diferentes tipos de propiedades físicas y propiedades químicas. Entonces, vamos a hacer hincapié en este aspecto para que podamos describir, ya lo hemos hecho anteriormente, en lo que se refiere a una propiedad física que viene a ser la estereoisomería, es decir, la capacidad que tienen los carbohidratos de formar isómeros. Entonces voy a Recording in progress. Por favor, van a tener cuidado de mantener sus micrófonos apagados en tanto desarrollo la clase, y al finalizar ustedes pueden activarlos para hacer las preguntas que quieran, ¿listo? Entonces vamos con lo que se refiere una de las propiedades físicas que presentan los carbohidratos y que son importantes de considerar para a partir de ello poder explicar las propiedades y las funciones que van a realizar, viene a ser la estereoisomería, donde hablamos de la formación de los diferentes tipos de isómeros a los que pueden formar estos carbohidratos a partir de cambios de posición que pueden existir en los componentes de su estructura. Entonces, los isómeros que va a presentar un determinado carbohidrato se determina a partir de la aplicación de la fórmula de 2 elevado a la n, donde n hace referencia a los carbonos internos que tiene la molécula, el carbohidrato. Si estamos hablando de un carbohidrato, por ejemplo, que posea 3 átomos de carbono en su estructura, aquí tenemos el gliceraldehído, esta es una aldotriosa, entonces el número de carbonos internos viene a ser lo que están dentro de la cadena. En el caso del gliceraldehído, si denominamos carbono 1, carbono 2 y carbono 3, el carbono 1 y el carbono 3 serán extremos de cadena. Carbonos internos vendrían a ser el que está al interior. Por lo tanto, si nosotros tomamos en cuenta la posición del oxidrilo del carbono interno, vamos a ser capaces de formar isómeros cuando este grupo funcional alcohol cambie de posición. Si yo aplico la fórmula del gliceraldehído de 2 elevado a la n, el carbono interno que posee el gliceraldehído es solo 1. Entonces, 2 elevado a la 1 es igual a 2. Eso significa que el gliceraldehído va a poder tener 2 isómeros. En este caso, entonces, vamos a ir tomando en cuenta los diferentes tipos de isómeros que se pueden formar cuando cambian de posición los grupos funcionales alcohol presentes en los carbonos internos. Seguimos con la misma fórmula. En este caso, vamos a hablar de los enantiómeros, que son isómeros que se forman cuando cambia de posición el oxidrilo del penúltimo carbono. Vamos a utilizar como ejemplo a la molécula de la glucosa. La glucosa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono en su molécula, es una hexosa, tiene como grupo funcional mayor o el grupo carbonilo que presenta en su estructura es el aldehído, por lo tanto es una aldohexosa. Los carbonos internos que tiene la molécula vendrían a ser el carbono 2, 3, 4 y 5. Entonces, 2 elevado a los carbonos que tiene internos, es decir, aquí tenemos el carbono 2, 3, 4 y 5, que vendrían a ser los carbonos internos. Entonces, son 1, 2, 3, 4 carbonos internos. 2 elevado a la 4, entonces viene a ser igual a 16. Eso significa que esta molécula de glucosa
cambiando de posición el oxidrilo del carbono 2, del carbono 4, del carbono 5, del carbono 2 y 3, del carbono 3 y 4, y así sucesivamente, van a ser capaces de formar 16 tipos de compuestos distintos, denominados isómeros. No vamos a hablar nosotros de los 16, sino vamos a hacer hincapié en los isómeros que tienen mayor importancia desde el punto de vista funcional relacionados con los carbohidratos. Vamos a utilizar como ejemplo la principal molécula energética que viene a ser la glucosa. Entonces, cuando hablamos de enantiómero, hemos dicho que cambia de posición el oxidrilo del penúltimo carbono. En nuestro ejemplo, que es la glucosa, el penúltimo carbono es el carbono 5. Si tomamos en cuenta entonces el cambio de posición del oxidrilo del carbono 5, se van a poder formar dos tipos de enantiómeros, que van a denominarse D y enantiómero L. Y esto va a ocurrir, la denominación D va a ocurrir cuando el oxidrilo del penúltimo carbono se encuentre al lado derecho. Y va a ser L cuando el oxidrilo del penúltimo carbono se encuentre a la izquierda. Entonces tendríamos la D-glucosa o la L-glucosa cuando tomamos en cuenta la posición de ese oxidrilo. Otro de los isómeros importantes que podemos formar cuando hacemos referencia a la molécula de los carbohidratos vienen a ser los epímeros. Estos siguen considerando, recuerden, la posición del oxidrilo de los carbonos internos. Cuando hablamos de el epímero, nos estamos refiriendo al cambio de posición del oxidrilo de los carbonos internos, excepto el del penúltimo carbono. Recuerden que el penúltimo carbono forma el tipo de isómeros que acabamos de mencionar, que vienen a ser los enantiómeros. En el caso de nuestro ejemplo de la glucosa, no vamos a tener en cuenta el cambio de posición del penúltimo carbono porque se da otro isómero. No vamos a tomar en cuenta la posición del oxidrilo del carbono 3, que debe ser a la izquierda para que este compuesto se llame glucosa. Entonces, ¿qué nos queda? El cambio de posición del oxidrilo del carbono 2 y del carbono 4. Entonces, cuando eso ocurre, se van a formar isómeros del tipo epímeros. Si están referidos a la molécula de glucosa, los más importantes para nosotros vienen a ser la manosa y la galactosa. La manosa se va a formar cuando, recuerden, la molécula de glucosa tiene el oxidrilo del carbono 3, eso nos permite identificarla como glucosa. Cuando yo les diga, escriban la estructura de la glucosa, ustedes tienen que hacer 6 átomos de carbono con grupo aldehído, el oxidrilo del carbono 3 a la izquierda y los demás al lado derecho. Se va a formar su epímero cuando, además del oxidrilo del carbono 3, el carbono 2 cambie su posición hacia la izquierda. Entonces, el epímero se denominará manosa. Si el cambio de posición es de el oxidrilo del carbono 4, además del carbono 3, entonces el epímero se denomina galactosa. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, la glucosa tiene dos epímeros, la manosa y la galactosa, ¿sí? Otro tipo de isómeros que también se forman en los carbohidratos viene a ser la isomería aldosa-cetosa. Recuerden ustedes que los carbohidratos tienen su grupo funcional carbonilo, el grupo funcional mayor. Si hablamos de grupo funcional mayor, en el caso de los carbohidratos tenemos grupos funcionales, alcohol, aldehído y cetona. El alcohol vendría a ser el grupo funcional menor y dependiendo del carbohidrato, el grupo funcional mayor sería o el aldehído o el grupo cetónico. En el caso entonces de nuestros isómeros, en este caso la isomería aldosa-cetosa, se va a referir al cambio de posición del oxidrilo que está presente del carbono 1 al carbono 2 o del carbono 2 al carbono 1. Seguimos con nuestro ejemplo que viene a ser la molécula de la glucosa. La glucosa tiene como grupo funcional el aldehído. Entonces va a transformarse en una cetona.
¿sí? Entonces, de aldehído va a pasar a acetona, que en este caso se denomina fructosa. Aquí tenemos el carácter enantiomérico, es decir, hacemos alusión al enantiómero, que recuerden, D implica la posición del oxidrilo del carbono penúltimo hacia la derecha. Entonces, la fructosa y la glucosa son isómeros aldosa-cetosa. Se puede transformar la glucosa en fructosa o la fructosa en glucosa. Y esto lo hace cuando cambiamos de posición los hidrógenos, aquí los oxidrilos, de este carbono hacia el carbono 1. Es decir, los hidrógenos que están presentes en el carbono 2 de la glucosa van a subir hacia el carbono 1. Al estar presentes aquí, entonces van a formar el grupo funcional alcohol, pasando de aldehído a función alcohol, y el carbono 2 que pierde los hidrógenos se queda solo con el oxígeno. Y entonces forma el isómero cetónico. Entonces esa es la isomería aldosa-cetosa. Otro de los isómeros que también es importante describir es la isomería furano-pirano. Los investigadores, en este caso Fischer, que es el que describía todas las características que poseen los carbohidratos en su estructura lineal, Howard observó que cuando los carbohidratos se colocaban en medio acuoso, entonces pasaban de ser una estructura lineal a una estructura cíclica. Entonces, esta estructura, en el caso de nuestra glucosa, va a producirse cuando se lleve a cabo un enlace denominado hemiacetálico entre el grupo funcional mayor y el alcohol secundario más lejano. En el caso de nuestra glucosa, recuerden, este alcohol que está a nivel del carbono 6 viene a ser alcohol primario. Todos los que están dentro de cadena son alcoholes secundarios. Por lo tanto, la unión es entre el grupo funcional mayor, en el caso de la glucosa, el aldehído, con el alcohol secundario más lejano, que es aquel que se encuentra en el carbono 5. Se produce la reacción, el enlace hemiacetálico, se libera molécula de agua y pasa de ser una cadena lineal a una estructura cíclica. Esta estructura cíclica puede ser, igual que aquí en nuestra descripción, de 6 vértices. Entonces, hace alusión a la estructura piranósica. Este compuesto va a representar cada uno de los átomos de carbono presentes en la molécula a través de sus vértices. Uno de los vértices de la estructura cerrada va a ser utilizado para representar el enlace hemiacetálico que se produce. Aquí, al unirse, se quedan unidos el carbono 1 con el carbono 5 por un puente de oxígeno. Entonces, los otros vértices van a representar a cada uno de los átomos de carbono presentes en la molécula. Si yo hablo de que el enlace se produce entre el grupo funcional mayor, que es el carbono 1, que va a reducirse a función alcohol, entonces está aquí el carbono 1. Este sería el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y aquí el carbono 6. Entonces, todo lo que en la estructura lineal o de Fischer está al lado derecho, en la estructura cerrada o cíclica de Howard se va a encontrar hacia abajo. Y todo lo que en la estructura lineal esté a la izquierda, en la estructura cerrada va a encontrarse hacia arriba. Entonces tenemos el carbono 1 que ha sufrido una reducción a función alcohol hacia abajo. El carbono 2 está a la derecha, por lo tanto viene hacia abajo. El carbono 3 tiene el oxidrilo a la izquierda, por lo tanto va hacia arriba. El carbono 4 a la derecha y el carbono 5, que es el que ha realizado la unión con el carbono 1, entonces va a unirse además al carbono 6. Entonces esa vendría a ser la característica estructural de forma piranósica, es decir, con 6 vértices. Cuando hablamos de la estructura furano, esta estructura es de 5 vértices. Recuerden, cada uno representa un átomo de carbono. Si uno de los
en vértices de la molécula representa la unión hemiacetálica, en este caso el puente de oxígeno, entonces va a ser entre el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. La unión se va a realizar entre el carbono 1 y el carbono 4, porque esta estructura tiene un vértice menos que el pirano. Entonces, el carbono 1, el carbono 2, su oxidrilo hacia abajo, el carbono 3, el oxidrilo hacia arriba, para identificar que se trata de glucosa, el carbono 4, que no tiene oxidrilo porque está realizando parte del enlace. Entonces, a él se le va a unir el carbono 5 con el oxidrilo a la derecha y el carbono 6, que es alcohol primario. Entonces, para denominar e incorporar en el nombre el tipo de isómero al que estamos haciendo alusión, entonces ponemos D, recuerden el oxidrilo a la derecha, de gluco, que viene de glucosa, y pirano, que me hace referencia a la estructura cerrada de 6 vértices. El término osa hace alusión a que se trata de un carbohidrato. Entonces, esta vendría a ser la D-glucopiranosa. Y esta, la D-glucofuranosa, porque viene de furano de 5 vértices. Ese vendría a ser entonces otro de los tipos de isómeros que a nosotros nos facilitan la escritura del carbohidrato cuando éste se encuentra complejo, es decir, es una estructura mucho más grande. Los anómeros vienen a ser otro tipo de isómeros que son importantes y que nos permiten identificar a los carbohidratos. Estos se van a formar cuando cambie de posición el oxidrilo del carbono 1 en la glucosa o en las aldosas. Es decir, los anómeros se van a formar cuando cambie de posición el oxidrilo que quedó cuando el carbohidrato ha cerrado su estructura. Acabamos de mencionar que para cerrar su estructura, el grupo carbonilo, sea el aldehído o la cetona, se van a reducir a función alcohol. Dependiendo de si está arriba o abajo, el anómero será distinto. Seguimos con el ejemplo de la glucosa. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Este vértice va a estar ocupado por el enlace hemiacetálico. El carbono 1 que tenía el aldehído en la molécula de glucosa, que al unirse con el carbono 5 se ha reducido a función alcohol, es el que vamos a tomar en cuenta para formar el diferente tipo de anómero. Si el oxidrilo está hacia abajo, el anómero se denomina alfa. Y si el oxidrilo está hacia arriba, el isómero de tipo anomérico se denomina beta. Entonces, esta vendría a ser la alfa de glucopiranosa. Miren, estamos incorporando en el nombre diferentes características de isómeros. Alfa, que se refiere al anómero, D, que se refiere al enantiómero, pirano, que se refiere a la isomería furano-pirano, y el término osa, que nos indica que es carbohidrato. Beta, entonces, nos va a decir el oxidrilo hacia arriba. Entonces, esos vienen a ser dentro de los que corresponden a los isómeros más importantes desde el punto de vista funcional que nosotros vamos a ir mencionando y de los cuales ustedes deben identificar porque ellos van a constituir parte de las estructuras más complejas que pueden formar los carbohidratos. Ahora hemos hecho alusión a los monosacáridos, luego vamos a ver los oligosacáridos y los polisacáridos. ¿Hay preguntas hasta aquí en lo que se refiere a las estructuras isoméricas? ¿Se entiende un poco mejor? Una pregunta. Cuando la estructura de glucosa se vuelve cíclica y es todo alcohol, o hay una otra función. Sí. Todos los átomos de carbono van a manifestar función alcohol. Principalmente si hablamos de los aldehídos o de las aldosas, el carbono 1 es el que va a sufrir la reducción. El enlace hemiacetálico, que es la forma que tienen de unirse los carbonos entre sí para pasar de una cadena lineal a una cadena cerrada, es la que va a sufrir reducción, es decir, se reduce a función alcohol. Si hablamos de las cetosas,
Entonces recuerden que el grupo cetónico está a nivel del carbono 2, por lo tanto, el carbono 2 es el que va a sufrir reducción también a función alcohol. Como usted lo dice, todos los carbonos en este caso presentarían función alcohol. Sin olvidar que el alcohol del carbono anomérico, carbono 1 o carbono 2, es decir, donde estaba el aldehído, donde estaba la cetona, es importante indicarlo porque él permite la unión entre los carbohidratos del grupo de los monosacáridos para formar las estructuras más complejas que vendrían a ser los oligosacáridos y los polisacáridos, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a quedar aquí hoy. Hoy día en la noche, por favor, al final de la noche, porque tengo clases también, les voy a pasar el código del Classroom, les voy a pasar un cuestionario que está relacionado con lo que acabamos de ver ahora, para que ustedes puedan realizar su primer tarea de cuestionario para que me la suban al Classroom. Le voy a dar el tiempo necesario para que ustedes puedan revisar, puedan ver las grabaciones y con ello puedan resolver su cuestionario. ¿Listo? Entonces, les paso ahora al final de la noche para que ustedes tengan tiempito de realizar. También les voy a dar un tiempo prudente para que resuelvan su cuestionario y puedan acceder a las clases que van a estar grabadas y colocadas también en la plataforma de Classroom. ¿Ya? Doctora, una preguntita. Yo lo adicioné recién y el código de Classroom. Recién lo voy a pasar, todavía no he pasado al grupo. Recién lo voy a añadir al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Bien, chicos, que tengan buen día. Entonces, los veo el día jueves. ¿Ya? Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Recording stopped.